Y ahora vamos a comenzar con el efecto que tienen las reacciones la temperatura y la presión. Entonces, para la temperatura y la presión, vamos a ver cómo afectan la velocidad y el equilibrio de la reacción. Primero, el calor de una reacción. El calor de una reacción está dado, digamos que nosotros lo conocemos que una reacción es endotérmica a 25 grados. Sin embargo, en una reacción industrial no trabajaríamos a 25 grados, muy probablemente, sino que a 1200 grados. Entonces seguirá siendo endotérmica. ¿Y cómo nos afecta eso para la conversión de la reacción? Por lo tanto, si nosotros tenemos una reacción así, AAA, que da RR y SS, vamos a saber que el calor absorbido al reaccionar a T2, la segunda temperatura, va a ser igual al calor añadido a los reactivos para llevarlos de T2 a T1. Vean que como son los reactivos es de T2 a T1 y no de T1 a T2. El calor absorbido al reaccionar a T1, este sería el calor que conocemos de reacción a una temperatura T1. Y finalmente el calor añadido a los productos para llevarlos de T1 a T2. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular el calor a T2. Esto expresado matemáticamente sería delta HR2 va a ser igual a menos la entalpía 2 menos la entalpía 1 de los reactivos. Vean el signo negativo. El delta HR1 más el delta HR1 más el delta de entalpía de los productos. El delta HR2, el calor de la reacción, por lo tanto va a ser igual a delta HR1 y más una integral de T1 a T2 de un operador de CP de T, en donde este operador del CP lo que es la sumatoria de R de los CPs de cada uno de los reactivos y productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Bueno, sería la sumatoria de los productos y menos la sumatoria de los reactivos. Este CP, si está cambiando, lo podríamos trabajar de esta forma, como un alfa A, beta A T y un gamma T cuadrado, con una corrección hasta el T de T cuadrado, con respecto a la temperatura al cuadrado. Para el CP podríamos trabajar de la misma forma y el CPS de la misma manera. Entonces, así nos quedaría que el delta HR2 va a ser igual al delta HR1, la integral de T1 a T2, el operador de cada una de las correcciones del CP, la corrección lineal a la T y a la T al cuadrado de T. Entonces exactamente nos quedaría una expresión de este tipo. Generalmente nosotros lo trabajamos con CP constantes o de una forma que podemos corregir solo los extremos. Pero ya para hacerlo completamente tendríamos que emplear todo esto que también vean que no es muy difícil. Ahí aparece un ejemplo en el libro que les pido que lo hagan, el ejemplo 9.1, en donde nos da que A más B nos da 2R, el delta HR a 298 Kelvin es de menos 50.000 joules. Y entonces vean que a 298 Kelvin, a 25 grados Celsius, la reacción es exotérmica con menos 50.000 joules, mientras que la reacción a 1025 Celsius tiene un delta HR de 10.000 joules, o sea que es una reacción endotérmica. Pasamos al cambiar la temperatura de una reacción exotérmica a una endotérmica. Les pido que vean el ejemplo, ahí están los cálculos en donde emplean las correcciones de CP, etc. Ahora, vamos a hablar de las constantes de equilibrio. Recuerden que las constantes de equilibrio nos permiten determinar, están relacionadas con el delta G de la reacción. El delta G de la reacción es la sumatoria de las energías de Gibbs de los productos menos la sumatoria de la energía Gibbs de los reactivos y está relacionada con la constante de equilibrio como menos RT logaritmo natural de K. Entonces recuerden aquí, esta constante de equilibrio realmente es la relación entre las constantes de la reacción directa y de la reacción inversa. Las constantes de la reacción directa y de la reacción inversa son constantes cinéticas, que lo que nos indica son velocidades, mientras que la constante K es una relación entre las dos constantes y nos indica el equilibrio. K es la constante y más específicamente nosotros la podríamos determinar, termodinámicamente la podríamos determinar como menos RT, logaritmo natural, de la relación de la fugosidad F sobre F0 de R elevado a su coeficiente estequiométrico igual para S dividido entre la de los reactivos. Entonces la K de la fugosidad
viene dada por una relación de las fugosidades de los productos entre los reactivos. El Kp viene dada por una relación entre las presiones de los productos entre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico en ambos. El Ky viene dada por las fracciones molares en el vapor de R, S y A elevado a sus coeficientes estequiométricos. Y el Kc que viene dado por las relaciones de las concentraciones de los productos entre los reactivos. También existe una forma de relacionarlos. El K va a ser igual a Kp sobre P a la igual a una atmósfera a la delta N. El Ky, que se relaciona este Kp con el Ky de esta manera y con el Kc de esta forma. Ahora, la conversión en el equilibrio. La derivada del logaritmo natural de K sobre dt es igual a menos delta HR sobre RT al cuadrado. Esta ecuación nos va a poder determinar cuál es el valor de K a diferentes temperaturas. Entonces, aquí la desarrollamos. Logaritmo natural de K2 sobre K1 va a ser igual a menos delta HR 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y entonces, bueno, esto si el delta HR es constante. Si el delta HR varía con la temperatura, tendríamos que colocarlo dentro del integral y encontrar una función de cómo varía con la temperatura, de forma que nos quedaría que 1 sobre R el integral de T1 a T2, delta HR T2 dt. Y tendríamos que hacer la corrección para poder hacer este integral del delta HR, que nos quedaría de esta forma. O sea, aquí es cuando estamos integrando con el delta HR que varía. Recuerden que por únicamente principios de Le Chatelier, nosotros conocemos que una reacción exotérmica es la que libera energía. Por lo tanto, el nivel de los reactivos está por encima del nivel de los productos. El nivel energético de los reactivos está por encima del nivel energético de los productos. Y entonces, al aumentar la temperatura, va a favorecer el lado más energético. Eso según los principios de Le Chatelier. Y por lo tanto, el lado más energético serían los reactivos. De esta forma, al aumentar la temperatura, nosotros tendríamos que las conversiones van siendo cada vez más bajas, ya que realmente está favoreciendo el lado R, muy bajas conversiones. Mientras que en una reacción endotérmica quiere decir que absorbe energía y los productos están por encima que los reactivos. Al aumentar la temperatura vamos a favorecer el lado más energético, que ahora serían los productos, y por lo tanto al aumentar la temperatura alcanzaríamos conversiones más elevadas. Entonces siempre la reacción exotérmica va a tener ese perfil de que disminuye la conversión con la temperatura, mientras que la reacción endotérmica va a tener el perfil que aumenta las conversiones con la temperatura. Ahora, ¿cómo llegar a crear esta curva? Digamos, esta curva exotérmica de cómo va variando la temperatura. Para eso está el ejemplo 9.2, en donde nos dicen que a 25 grados Celsius el delta G, que recuerden que está relacionado con la compresión, es de menos 14.130 joules por mol, mientras que el delta H es de menos 75.300 joules por mol. El Cp es igual al Cpr, igual a constantes, eso, y la reacción es A a R. Esto nos está indicando que el delta HR, debido a que los Cp de los productos de los reactivos son iguales, va a permanecer constante. Ahora, conocemos que el K298 es igual a esta expresión. Entonces, al sustituirlo los valores, el valor de R, de delta G y de T, nos encontramos que K a 298 es de 300. Recuerden que 300 nos está indicando que la conversión va a ser bastante elevada, que la reacción avanza bastante a la derecha. Al tener logaritmo, luego, para poder encontrar a diferentes temperaturas, establecemos la ecuación del logaritmo natural de K sobre K298 es igual a, en este caso el delta H es constante y nos lo están dando, sobre R, 1 menos T menos 1 sobre 298. Este sería el T que vamos variando y entonces vamos encontrando los valores de K. Aquí tenemos entonces ya la expresión que K va a ser igual a K298 exponencial de esta forma. Al relacionarlos, sí, porque aquí lo que teníamos era el logaritmo natural de K, al relacionarlo, K ya lo despejamos como E a la menos 75.300 sobre RT. Recuerden que este es el valor de delta HR que permanece constante, menos 24, que es al sustituir todos los valores que ya tenemos hechos. O sea, el 1 sobre 298 delta HR R. Este sería el término delta HR R 1 sobre T. Y
Esto nos va a dar un valor de K. K es la constante de equilibrio y recuerden que está relacionada debido a que la reacción es de primer orden, A que nos produce R. Está relacionada como CR sobre CA, que lo podemos trabajar para que nos quede CA0 XAE de esta forma, que al final nos queda la conversión de A en el equilibrio sobre 1 menos la conversión de A en el equilibrio. Entonces, despejando para x a e, nos queda que va a ser igual a k sobre k más 1. Ya con eso vamos a poder encontrar, a partir de la constante de equilibrio, el valor de la conversión en el equilibrio. Entonces, ahora sí, ya lo tenemos para diferentes temperaturas, lo vamos a ir trazando, vamos a ir de 5, 15, 25, así. Estos son los valores en Kelvin. La ecuación de K, que es esta, y entonces ya vamos encontrando los valores de K. Vean cómo va variando. Este era el que habíamos determinado previamente, 300, a 5 era 2700, a 95 0.923. Ahora, ¿qué conversión en el equilibrio nos dan estos valores? 2700 es 0, más de 3,9 de conversión, 300 es 0.993, y ya para 85 grados con un valor de K de 1.84 es de 0.648 y a 95 0.480. Con eso ya podríamos trazar nuestra gráfica que vean nos va dando las conversiones con respecto a la temperatura para la reacción. Eso va a ser muy importante porque nos decían que si necesitamos una conversión mayor que el 75, ¿a qué temperatura podíamos trabajar? Y entonces a 78 la conversión es del 75. A temperaturas más elevadas, ya pese a que la velocidad vaya más rápido, no vamos a poder alcanzar la conversión que deseamos. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos por hoy. Continuamos el lunes sería, porque el viernes es feriado.